Benvingut a tots mis queridos goldenianos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Agradecido de que me estén acompañando en este podcast para los que nos están escuchando y video podcast para los que nos siguen directo en live de Facebook y en el canal de YouTube. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales. En la descripción del vídeo te dejo los links para que puedas ir siguiéndome una a una. Muy contento, reitero, de estar con todos vosotros nuevamente. Ya bastante tiempo que pues no nos veíamos en este formato del podcast y del video podcast. Y sumando uno más a la serie de los trastornos depresivos, hoy vamos a hablar del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Este es un tema muy interesante si es que eres padre o madre de familia y voy a hacerte una serie de preguntas. De ahí dependerá si tu respuesta es un sí o un no y qué tan metidos en problemas estamos. ¿Los berrinches que haces o que hace tu hijo te rebasan? ¿Siempre de mal humor? ¿Poca tolerancia a la frustración? ¿Irritabilidad crónica y persistente? Si las respuestas son sí, seguro es el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Espero que el tema sea de tu agrado. Te invito a que te quedes hasta el final del episodio, ¿vale? Explicar los trastornos depresivos es algo que como psicólogo clínico me interesa demasiado. Realmente este es el objetivo de estos videos. Aparte de que el tema de las depresiones es un tema muy interesante y el abordar los malestares del trastorno de desregulación disruptivo del estado de ánimo puede ayudarte a ti que eres padre y madre de familia y que puedes notar algo raro en tu hijo o hija. Debemos de poner mucha atención con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros menores que están cerca de nosotros, porque lamentablemente tendemos a normalizar ciertos aspectos. Pensamos que ciertos comportamientos o ciertas conductas tienen que ver con la edad y que ya pasarán, pero lamentablemente luego no es así. En específico, la desregulación disruptiva del estado de ánimo es nuestro primer trastorno depresivo de la lista. Como bien lo comentaba en un episodio anterior o en un video anterior, no solamente es depresión y ya, hay muchos tipos de depresión y video a video o puede que episodio a episodio te explique cada uno de ellos. Entonces vamos a iniciar con el primero. Para poder entender a fondo de qué vamos a hablar, el término disruptivo se utiliza como adjetivo, para indicar que hay una ruptura brusca y hace referencia a que algo está sujeto a un cambio bastante brusco. Y puede que ahora mismo te preguntes, ¿pero qué es lo que se rompe? Pues lo que se rompe es la sensación de bienestar. Y lo que cambia de una manera tan brusca en las personas que sufren de este malestar es el estado de ánimo. El rasgo central de este trastorno es una irritabilidad crónica, grave y persistente, con episodios de cólera frecuentes. Y para ser más específico, estos episodios se hacen presente 3 o más veces por semana. Y estos ocurren en respuesta ante una situación que genera alta frustración. Yo sé que a veces es triste, doloroso ver a un niño llorar o un niño triste. Y a veces como adultos se tiene la tendencia como a aliviar ese malestar. También esto se agrava cuando hay falta de límites. Cuando un padre o madre de familia no tiene o establece límites con sus hijos, pues también esto hace que los niños generen poca tolerancia a la frustración y que ante cualquier cambio en el ambiente o en sus redes sociales o que pueda pasarle algo,
pues los niños no tengan esas herramientas para poder afrontarlo, ¿vale? Entonces es bien importante que tomemos todo esto muy en cuenta. Ahora, estas crisis que generan frustración son inapropiadas para el grado de desarrollo. Cuando llegamos a ser espectadores de este tipo de episodios, lo primero que podemos llegar a pensar es que algo anda mal, porque pareciera que la crisis es bien exagerada, que se quiere o que la persona o el menor en este caso que está en crisis pretende llamar la atención. También se puede llegar a pensar que los padres son unos pelmazos por no saber educar a su hijo o hija, y esto puede generar altos prejuicios y a lo mejor pues no podemos llegar a comprender lo que realmente está pasando. Este estado de ánimo irritable o esta sensación de enfado es característica ya parte de la personalidad del menor y está la mayor parte del día. O sea, prácticamente podemos ver a un menor que todos los días está molesto, que está enojado, que tiene este tipo de episodios, y como agente de la salud mental se debe de ser muy cuidadoso al momento del diagnóstico, pues a veces suele confundirse con un trastorno bipolar pediátrico o un trastorno bipolar en la infancia. Aparte, pues nosotros como agentes de la salud mental, pues también llegamos a pensar otras cosas, ¿no? Que a lo mejor efectivamente el niño está exagerando, que la intervención no debe de realizarse con el menor, sino con los padres. Y también debemos de tener cuidado. Lo que yo recomendaría, si tú eres psicólogo, clínico, psicoterapeuta, pues es que vayas al origen o realices una entrevista clínica bastante minuciosa y que también ofrezcas a tus consultantes pues una atención bastante integral, ¿vale? En cuanto a prevalencia, puedo decirte que es más frecuente en varones, sobre todo en la etapa de la infancia y primera parte de la adolescencia. De la gran mayoría tenemos registro porque estas personitas o estos menores, estos chicos, son canalizados a servicios de psicoterapia por dificultades que se hacen presentes sobre todo en la escuela. O sea, sí también influye que a lo mejor tú como padre de familia o madre de familia detectes que algo anda mal, pero por lo regular estas situaciones que sabes que andan mal se detecta mayormente en la escuela. También podemos darnos cuenta de que los padres saben de que algo anda mal, pero a veces no quieren o no pueden afrontar la situación, ya sea por vergüenza, por ese pensamiento de que como padres pueden afrontarlo o de que pueden controlar la situación, pero muchas veces no es así, y ese es el momento adecuado para pedir ayuda de un profesional. Recuerda que como psicoterapeuta siempre podemos brindarte un espacio para que pueda solucionarse la problemática, ¿vale? Aparte, estas conductas disruptivas pueden producirse antes de los 10 años de edad y el diagnóstico a veces no debería aplicarse a niños menores de 6 años. Les comentaba al principio que la edad es bien importante. Yo muchas veces en episodios anteriores y en videos anteriores les he comentado que a veces no podemos diagnosticar a menores de 6 años, no porque a lo mejor no tengamos la capacidad o porque no tengamos las herramientas, sino por la edad y la etapa en la que está pasando el menor. Es muy difícil sacar resultados pues que sean contundentes. Ya a partir de los 7, 8 años, pues bueno, ya la cosa cambia. Ya el menor ya tiene una estructura mental ya un poquito más estructurada. También puede seguir indicaciones para que nosotros podamos aplicarles pues una batería de pruebas psicométricas, pruebas proyectivas o alguna actividad que tengamos en nuestro repertorio. Entonces, sí podemos darnos cuenta que antes de los 6 años nuestro hijo tiene o hija tiene una serie de conductas ahí medio extrañas, medias disruptivas, ira en su máxima expresión, pero será prudente que a lo mejor lo llevemos
a partir ya de los 6,5 años, los 7 años. Y pues de 8 a 10, 12, 15 años, pues ya podemos darnos cuenta de qué tan grave puede ser esta problemática. Aparte, siempre los trastornos tienen la posibilidad de convertirse en un trastorno más severo o más manejable. No es que a lo mejor la situación mejore de la nada, que mágicamente la persona o el menor se cure, sino que a lo mejor por el estilo de vida, las condiciones de sus redes de apoyo, la educación o la madurez que vamos adquiriendo etapa tras etapa, pues a lo mejor se convierta en un trastorno más manejable, ¿no? Más no es que estemos curados de la nada. Y esta conversión en cuanto a este trastorno puede convertirse en un trastorno bipolar, pero las probabilidades siempre son muy bajas. Tomando en cuenta que la bipolaridad no es tan abrupta como este trastorno y que con un proceso psicoterapéutico y o psiquiátrico podremos obtener mejores resultados. Y eso también es bien importante, porque pues a veces como agente de la salud también podemos llegar a perder esta pista, ¿no? A veces creemos que por ciertas características de un trastorno en específico, cuando desaparecen, pues se les da de alta al paciente, y no siempre es así. Por eso es que como padre y madre de familia y como psicoterapeuta debemos de estar al pendiente de la evolución que tenga nuestro paciente, ¿vale? Porque a veces yo he recibido casos en los que llega una problemática disruptiva del estado de ánimo, y cuando revisamos los antecedentes de procesos psicoterapéuticos, de procesos clínicos, pues son procesos que duraron un corto lapso de tiempo, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Y pues al principio parecería ser un milagro, ¿no? Pero pues ya analizando el caso a fondo, pues nos damos cuenta de que ni siquiera llevaba un 10% de avance. Los niños con irritabilidad crónica también tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos depresivos con cuadros más graves, y también pueden estar acompañados con trastornos de ansiedad en la etapa adulta. Un cuadro depresivo con un cuadro mayor pues ya sería una distimia, un cuadro depresivo con rasgos psicóticos en el que pues, la persona ya alucina. Entonces, si tú en este video detectas que tu hijo tiene ciertos rasgos, pues no pierdas el tiempo y saca una consulta con un profesional de la salud mental. Por eso es bien importante buscar ayuda de un profesional, ¿vale? Y aún más importante, ser disciplinados y constantes cuando ya se ha comenzado un tratamiento clínico. Y este es otro punto que podría darnos material para un episodio completo, para un video completo, ¿vale? En muchas ocasiones yo me he topado con padres de familia que en cuanto comienzan a ver progresos en sus familiares, en sus menores, y no solo en específico por este caso, por este trastorno, sino por cualquier otro, abortan la misión y ya no concluyen. ¿Y qué es lo que sucede? Pues realmente me he preguntado muchas veces como por qué desisten. Pero de lo que sí estoy seguro es que los pacientes recaen. Aparte culpan a la gente de la salud mental y quieren retomar. Y la situación es más compleja de tratar cuando se retoma. Porque a veces hay personas que ven avances en sus menores y dejan la terapia un año. Pero en ese año pues pudieron pasar muchas cosas. Y hay recaídas, el comportamiento es aún más disruptivo, ya no se puede controlar al menor, y cuando regresan después de un año, pues realmente el poco o gran avance que hubo en el proceso pues se ve totalmente sesgado. Aparte, el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo es más frecuente que el trastorno bipolar, esto antes de la adolescencia, y los síntomas del trastorno por lo general son menos frecuentes conforme el niño evoluciona hacia la edad adulta. Esto es favorable, pero solamente se cumple esta condición cuando se vive en un ambiente familiar saludable, cuando se cumple un proceso clínico y cuando como padres llegamos a poner límites de una manera adecuada, fructífera y productiva, ¿vale? Es por eso que yo les decía que
se tiene la idea de que este trastorno se llega a quitar con el tiempo, o a veces se llega a normalizar. Ay, pues está en la edad de la punzada. Tengo un hijo adolescente y pues sí, a veces tiene cambios de humor, no sabe controlar sus emociones. Y a veces lo encasillamos en esa cajita, que no nos damos cuenta de que nuestro hijo, nuestra hija puede tener un trastorno disruptivo del estado de ánimo. Y si nosotros dejamos que esta situación avance, podemos generar factores de riesgo, ¿vale? Las personas que sufren de este trastorno normalmente presentan historias de vida e historiales psiquiátricos bastante complejos cuando ya se llega a atender el caso. A veces, pues bueno, es inevitable no tener problemas en el seno familiar, ¿no? Y a veces unas situaciones sí llegan a afrontarse, pero otras no. Y esas que no se llegan a afrontar dejan una huella bastante dolorosa en la persona. Por eso es que cuando crezca puede tener, pues a lo mejor, cierto tipo de conductas que ya caen en lo negativo, cuando esto no se trasciende de una manera adecuada. Muchos niños con trastorno de desregulación disruptiva presentan síntomas que también cumplen los criterios de un trastorno por déficit de atención. A veces los llegamos a ver como muy dispersos, muy inquietos, no pueden estarse en un solo lugar. También pueden presentar un trastorno de ansiedad, ¿vale? Y a veces los agentes de salud poco experimentados llegan a hacer estos diagnósticos bastante... Es muy frecuente que hagan este tipo de diagnósticos, ¿no? Porque es más fácil, porque es más evidente detectarlos. Y puede que a lo mejor el trastorno de ansiedad o que el trastorno de hiperactividad compartan ciertos rasgos, criterios clínicos con el disruptivo del estado de ánimo, pero sí debemos de tener un buen ojo clínico para poderlo diferenciar. También en algunos niños se cumplen los criterios de un trastorno depresivo mayor, aún cuando se está tratando de una manera adecuada, y nunca debemos de descartar un riesgo de suicidio, porque las personas que sufren de este estado disruptivo de ánimo no logran controlar sus emociones, y aparte de que no las logran controlar, no las llegan a entender. Y eso es un golpe anímico bastante fuerte, es bastante frustrante. Recuerda que tenemos videos hablando del suicidio, y cuando la situación se llega a presentar bastante fuerte, pues la gente piensa que se deben de tomar medidas fuertes, y por eso es que se puede llegar al suicidio. Por eso es bien importante que revisemos la conducta de nuestros menores. Igual si eres profesor o profesora, pues debes de estar bien al pendiente antes de enjuiciar o de que los prejuicios te ganen, ¿no? De, este niño es muy conflictivo, o este niño es muy violento, y se encasilla de una mala manera sin saber el trasfondo de la situación. Por eso es que si tú estás a cargo de menores, debes de tomar en cuenta las conductas que llegan a presentar. Si es que estos menores con los que tratas, o si tu hijo tiene cambios de ánimo bastante fuertes, ¿no? Que pasa de la euforia a la tristeza, a la ira, a la rabia, de un momento a otro, ¿no? Que los berrinches o los episodios de crisis que presenta te pueden rebasar y pueden rebasar al menor. Y también cuando rebasan, pues las cosas pueden salirse de control. Por eso, muchas de las consecuencias de este trastorno se asocian a una alteración importante de la familia y de las relaciones con los compañeros, y puede ser que su rendimiento académico baje. Estos menores o estos adolescentes presentan baja tolerancia a la frustración y son incapaces de participar en las actividades que pues normalmente disfrutan los niños. Su vida familiar se altera gravemente a causa de las crisis, porque pues a veces ya los padres o los cuidadores están tan cansados que presentan conductas evitativas, no ponen límites, ya no enfrentan la situación, prefieren que el niño dentro de su crisis no interviene ni dejan que se canse hasta que se quede dormido. Obviamente pues estos niños, pues la mayor, están en una etapa escolar y les cuesta lidiar, ¿no? con los comportamientos de los otros niños, o los niños que son espectadores de las crisis, pues también como que prefieren alejarse, y también esto genera pues baja en el autoestima. Por eso es que también pueden agravarse las crisis.
Aparte, tú puedes darte cuenta de que un niño está sufriendo algún tipo de trastorno, sobre todo el disruptivo del estado de ánimo, porque les cuesta mucho trabajo conservar a sus amistades y también tienen problemas para generar o entablar una conversación, ¿vale? Con el aumento de la edad, las conductas peligrosas también van en aumento. Tienen decisiones que son bastante arrebatadas, arriesgadas, y lo más peligroso es que no solamente se ponen en riesgo ellos mismos, sino llegan a poner en riesgo a los demás. Y puedo decirte, desde la experiencia clínica que tengo, que uno debe de ser muy cuidadoso al momento de realizar un diagnóstico. Obviamente porque les comentaba que podemos confundirlo con un trastorno bipolar, un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. También a veces lo llegamos a confundir con un trastorno negativista desafiante, o también lo podemos confundir con un cuadro depresivo mayor. Aparte, quiero decirte, tu agente de salud, que el diagnóstico no puede coexistir con un trastorno negativista desafiante o con un trastorno bipolar, aunque sí puede coexistir con otros. Por eso es que debemos de desempeñar o desarrollar un buen ojo clínico para que no emitamos un mal diagnóstico y para que el tratamiento sea el más adecuado. También puedo comentarte que este tipo de casos llegan a consulta cuando el paciente o el menor o el adolescente ya manifiesta un amplio abanico de síntomas y las conductas ya llegan a ser bastante perturbadoras. Ya tienen o ya llegan con problemas afectivos, ansiedades que son difíciles de contener, e incluso lo que podría ser síntomas del espectro autista, ¿no? Que también a veces lo llegan a confundir, pero pues a raíz de nuestro ojo clínico debemos de saber descartar que sí es un espectro autista y que no es un espectro autista. Entonces, ojo ahí, mis queridos colegas, no se confundan, revisen paso a paso los casos para que pues puedan emitir un buen proceso terapéutico y un buen diagnóstico, ¿vale? Los síntomas no pueden atribuirse a efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica o neurológica. Este trastorno es única y exclusivamente por factores ambientales, factores psicológicos. Por eso es que dentro del proceso psicoterapéutico, para poder abordar este tema, lo que debemos hacer pues es que debemos de brindarle a nuestros consultantes un proceso bastante integrativo, bastante integral. Atender a los hermanos, atender al menor, atender a los padres de familia o algún otro cuidador, para poder generar una red de apoyo y pues obtengamos resultados bastante interesantes, bastante fructíferos, bastante positivos. Y pues quiero saber qué les parece esta información. ¿Lograste detectar algunas conductas de comportamiento en tu hijo o en algún menor que conozcas, algún primito, algún sobrinito, algún vecino? Quiero que dejes tus comentarios en la parte de abajo. No olvides dar manita arriba, suscríbanse y den me gusta a la página de Facebook, ¿vale? Los links de mis redes sociales están en la descripción del vídeo. Así que dejen sus comentarios, dejen sus saludos, háganme saber desde dónde me están saludando, desde dónde ven los live en Facebook o desde dónde ven los videos en el canal de YouTube. Espero que os haya gustado. Muy contento de estar nuevamente con ustedes en este tipo de podcast y de video podcast, en este formato pues de contenido. De verdad estoy muy emocionado y espero verlos nuevamente en otro episodio. Adeu, mis queridos goldenianos.